En serio, si quieres. Qué buen sentido del ritmo tiene. Eso me gusta. Bueno, hoy el tema se llama la obediencia. Y nuestro versículo central es Filipenses 2:8. Sin embargo, vamos a leer el pasaje de Filipenses 2, del 5 al 8, para que podamos estar nosotros entrando en el contexto. Cuando nosotros estudiemos las Escrituras, hay que hacerlo de una manera en la que podamos entender todo el contexto. A veces leemos nada más un pasaje y pues a veces no entendemos. Requerimos ir un poco más allá, ¿no? Para poder entenderlo. Filipenses, ¿ya lo tienen? Filipenses, ¿qué pasó? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vale, vamos a empezar. Ahí le doy lectura y abróchense los cinturones, que empezamos. Y la palabra de Dios dice así, Filipenses 2, versículo 5. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el versículo 8, que es nuestro tema central, es: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En algunas ocasiones, yo cuando estaba recibiendo la palabra de Dios, el pastor te dice: y deja tu dedo ahí para que nos vamos a ir moviendo, pero si veo que algunos lo están marcando, hacen bien. Ese es el estudio y esa es la meditación que les voy a encargar para esta semana, este pasaje. Ahora se los voy a desglosar todo. La carta a los Filipenses fue escrita por Pablo alrededor del año 63 después de Cristo, mientras Pablo estaba encarcelado en Cesarea. Pablo fue encarcelado en múltiples ocasiones. Yo creo que estaba más encarcelado que viviendo en otro lugar, ¿no? Pero en esta cárcel en especial fue prácticamente la última en la que estuvo. Y escribió algunas cartas, pero esta de Filipenses es una carta muy especial porque imagínense nosotros estar presos, y no estaban presos como en las cárceles de ahora, sino eran unos calabozos realmente horribles. Y él, en vez de escribir cartas diciendo: ay, oren por mí, vengan a sacarme, rescátenme, Pablo estaba dando gloria a Dios y lleno de gozo en medio del sufrimiento. Hay un versículo que les voy a leer más adelante que es el que describe toda esta carta, ¿no? Entonces él no se estaba quejando ni nada. Seguimos. Filipos era una ciudad en la provincia romana de Macedonia y se le reconoce por haber sido el primer lugar en donde se predicó el evangelio en Europa alrededor del año 49 después de Cristo. Las epístolas de la prisión expresan la esperanza de Pablo de un veredicto favorable. Cuando tú caminas con el Señor y vas con Él de la mano, aceptas su voluntad, ¿no? Si estaba en prisión, él confiaba en el que el Señor lo podía sacar, pero también él aceptaba que si era la voluntad de Dios que se quedara ahí y perdiera la vida, regularmente en ese entonces pues los decapitaban, los crucificaban, los echaban en aceite, o sea, tenían muertes bastante complicadas. De hecho, todos los apóstoles fueron mártires porque todos fueron asesinados, menos Juan. Pero bueno, entonces, en medio de esa tribulación, en medio de ese problema, nosotros cuando caminamos con el Señor, pues vamos mejor, ¿no? Puedes estar padeciendo alguna enfermedad, cualquier situación, un problema económico. Mi amigo que partió con el Señor, 17 meses luchando con el cáncer. Y algo que de veras que yo digo, wow. Yo hablé con él 3 semanas antes de que partiera con el Señor y fíjense sus palabras. Me dijo: amigo, qué gusto saber de ti, te mando un fuerte abrazo, pronto nos veremos para abrazarnos. Y fueron sus últimas palabras para conmigo. Cuando él dice eso, ¿tú qué piensas? Pues ya va a sanar, ya va a salir. Y a las 2 semanas en terapia intensiva y parte con el Señor, ¿no? Pero no es lo mismo vivir un proceso, una tribulación alejado del Señor que acompañado del Señor. Y de eso se trata
Dice, es una misiva llena de regocijo, calidez y afecto personal del apóstol. Los filipenses se caracterizaban por su generosidad y actividades entusiastas en la obra de Dios. Era una iglesia que siempre estaba dispuesta a ayudar al huérfano, a la viuda y al menesteroso, al necesitado. Esa es la fe que te hace poner obras en acción. Esa es la adoración, que ese amor que tú sientes por Dios, ese agradecimiento que dices, Señor, gracias porque me sacaste de esta tribulación. O sea, tú no le puedes llevar nada al cielo, ¿verdad? Pero sí puedes ayudar a tu vecino, a una persona en alguna situación de calle, a alguna persona con una necesidad. Es más, puedes tú estar en la esquina echándote unos tacos y se acerca alguien pidiéndote una moneda y en vez de darle una moneda, ¿sabes qué, hijo? Pídete lo que quieras. Esa es también una forma de adorar a Dios. Pablo se regocija porque el evangelio es proclamado a pesar de las circunstancias adversas en las que se enfrentan él y sus colaboradores, y se goza en la necesidad de tales aflicciones por causa de Jesús. Y esto se resume, ese sí me gustaría que lo subrayaran así y que es más, que lo memorizaran. Filipenses 1:21. Aquí es cuando yo entendí este versículo, dije, wow, esto es impresionante. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú vives por y para Cristo y haces todo lo que tú hagas para honra y gloria de Dios. Cualquier cosa. Atender a tus hijos, atender a tu esposo, soportar a tus vecinos, amarnos los unos a los otros, amar a los enemigos. Eso es vivir en Cristo, poner en práctica ese gran amor. Y cuando tú te mueres, no estás preocupado porque sabes que vas a estar en la presencia de Dios, en la vida eterna. Entonces, esa seguridad que tienes tú hace que cualquier aflicción, cualquier problema en el que tú te encuentres, te da esa tranquilidad y esa paz. Y no importa dónde estemos, no importa si somos perseguidos, no importa nada, porque sabemos que el día que ya no estemos físicamente aquí, estaremos en la presencia de Dios. Y sobre todo, todas las personas que han aceptado al Señor, nos vamos a encontrar allá arriba. Yo sé que allá arriba me voy a encontrar con mi amigo, yo sé que allá arriba me voy a encontrar con todos cada uno de ustedes que hayan aceptado al Señor. Nos vamos a ver allá y nos vamos a reconocer. Entonces eso te da tranquilidad, porque la vida es un suspiro, se va así en menos de lo que canta un gallo. Entonces esa en este versículo encontramos eso, ¿no? Tenemos que vivir para y por Cristo, y cuando muramos estaremos en su presencia. El término obediencia viene del origen latín obedientia. Está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar, cumplir la voluntad de una autoridad. Nosotros desde que nacemos tenemos autoridades. Tenemos a nuestros padres, ¿no? Cuando somos chiquitos que te dicen, no agarres eso porque te vas a quemar. No hagas aquello porque te vas a quemar. Tienes que obedecer. Luego vas a la escuela y tienes otra autoridad, que es tu maestro. Tenemos autoridades afuera, que es la policía. Tenemos otras autoridades que no vemos, que sabemos que si el semáforo está en rojo, pues no nos lo pasamos. Sabemos que tenemos que cruzar la calle donde están las líneas estas, que no me acuerdo cómo se llaman. O sea, ahí tenemos autoridades que nos van dictando qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que ser obedientes. Pero nuestra naturaleza caída y pecadora nos hace hacer todo lo contrario. Somos como Contreras. No, pues está en rojo, pues métele, ¿no? O sea, voy en sentido contrario. ¿Qué tanto está aquí tú una calle? Puede ocasionar un accidente. No agarres eso que te vas a quemar. Pues no importa, me quemo. O te des un toque. Yo una vez, por desobediente, mi papá, teníamos una plaga de ratones. Yo tendría como 3, 4 años, tal vez, no recuerdo. Y puso ratoneras. Bueno, antes así se usaban, así como las de las caricaturas. Y les puso queso con veneno. Y nos dijo, no la vayan a tocar. Haz de cuenta que me dijeron, Alberto, ve y agarra la ratonera. Ya nada más pego un grito, ¡ya! Y aquí con la ratonera así. Eso hizo que se me dislocara permanentemente el pulgar. Por eso dijo. Imagínense si eso lo pasamos a algo más grande. Fue un dedo.
La desobediencia te puede llevar a la muerte. La desobediencia a la palabra de Dios te puede llevar al infierno, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser obedientes. Dice también, la obediencia se puede definir como la disposición de ejecutar las instrucciones que le son dadas, especialmente cuando las imparte alguna figura de autoridad. Antes en México hacíamos un servicio militar donde íbamos los domingos, o a veces sábados y domingos, y íbamos a marchar. A mí me tocó ir, pero pues creo que ahora ya ni siquiera. Y tú tenías un sargento ahí mal pagado que no te decía, a ver, muchachos, ¿quieren hacer ejercicio? No, y se paran. Y yo me acuerdo que nos ponían a correr y nos decían, el que se vaya atrasando le meten un patín. Entonces tú ibas esquivando ahí, y tú le ibas metiendo más ganas, ¿no? Y si tenías que hacer sentadillas o lo que sea, tú te ponías a hacerlo, ¿no? Esa disciplina militar es la que llevó a muchas naciones a ser exitosas. Y esa disciplina es la que necesitamos actualmente. Me acuerdo yo de mi querida madre que, no, yo no quiero hacer esto. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Pues porque soy tu madre y lo haces y ya, se acabó. Nada más, porque eso es la autoridad, es la que te dio la vida. O si te dice tu papá que hagas esto, pues hazlo. Cuando eres joven, eres niño, pues no lo vas a querer hacer, pero tienes que hacerlo, porque al final es para el bien de nosotros. En la Biblia significa obediencia, que es nuestra obligación obedecer a Dios, así como Jesús cumplió su deber con el Padre al morir en la cruz por nuestros pecados. En las Escrituras encontramos 82 versículos que hablan de la obediencia a Dios. Y si son 82 es porque es importante. No se los voy a leer todos, porque si no aquí nos quedaríamos hasta mañana. Pero voy a leer dos. Uno del Antiguo Testamento, que está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos. Repito, para lo que están buscando, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Guarda es un verbo imperativo, que es una orden. No dice, ¿les gustaría guardar los preceptos de Dios? Si quieren, háganlo. No, dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Luego dice, anda en sus caminos. Tú cuando conoces su ley, tienes que ir por los caminos que te marca el Señor. Y observando sus estatutos y mandamientos. O sea, tienes estatutos, mandamientos, leyes, lo mismo. Tienes que estar observando siempre. Ahora, ¿cómo puedes lograr eso? Pues estudiando la palabra. Aquí en la consejería que estamos haciendo, dándoles planes de lectura, y ahorita al final, si da tiempo, les doy un plan de lectura general a todos de cómo podemos estudiar la Biblia y cómo nos va a ayudar. Dice, sus decretos y testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Así, o sea, como viene aquí escrito. Aquí, si aquí dice que no robes, pues no robas. Si aquí dices que no mates, no mates. Si aquí dice, obedece a tu padre y a tu madre, obedécelo y honralo. Es claramente, aquí viene toda la forma. Dice, ahora primero vemos una orden, un mandamiento, algo que nos va, ay, pero yo ¿por qué lo quiero? No, si a mí me gusta ser envidioso, si yo soy orgulloso, o sea, no, aquí te dice que obedezcas y no lo seas. Y siempre hay una promesa, dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Cuando dice la palabra todo, quiere decir en todo. En tu familia, en tu economía, en tu trabajo, en tu crecimiento espiritual, dice en todo, es todo. Más que hay que obedecer. En otro, Juan 14, 23. Eso es el Nuevo Testamento. Lo encontramos después de Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es el cuarto evangelio. Juan 14. Juan 14, pero ¿cuál primera? No, esos son los... Okay. Esas son las cartas de Juan. Donde dice Mateo, después de Mateo hay bien. Juan 14, perdón. Sí, Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo,
el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Para tú poder obedecer a alguien lo tienes que hacer por amor, si no, no funciona. Cuando tú eres niño, tú amas a tu mamá, a tu papá, y tu papá es tu superhéroe, tu mamá es lo máximo. Yo no me despegaba de mi mamá, me decía, vete a jugar, y no, yo quería estar con mi mamá. Porque para mí, mi mamá, hasta la fecha, es todo, ¿no? Gracias a Dios, que todavía tengo la fortuna de contar con ese par de viejitos, y pues sigo ahí. Y aunque ya esté grande, pues le obedezco, ¿no? A veces me salgo del huacal porque no soy San Alberto, pero otra vez, si ya te saliste, pues el Señor te jala de las orejas y te mete otra vez al carril. Juan 14:23. Entonces, el amor, que es la base para caminar con Dios, te hace que lo obedezcas. Entonces dice, el que me ama, mi palabra guarda. Cuando tú amas a Dios, vas a guardar y a obedecer su palabra. Y en automático, cuando tú escuchas a Jesús, el Padre también te ama y estarán contigo. Y hay una promesa muy padre que está, ese es que uno lo busque en Juan 28:20, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú tienes esas promesas, eres obediente, entonces estás tranquilo, porque yo sé que la situación por la que yo pase, el Señor va a estar conmigo, porque así lo prometió. Y gracias a la inmutabilidad de Dios que estudiamos, Dios no cambia. Entonces, si Dios promete estar contigo, Él se va a quedar. No va a ser como nosotros, que cuántas veces nos dijimos, no, yo estaré con ustedes todo el tiempo, y pues, ¿y dónde estamos, no? O yo te voy a ayudar siempre, y pues no. Los únicos que permanecen contigo es tu familia, y los verdaderos amigos, como dicen por ahí, se ven cuando estás en el bote o cuando estás en una cama de un hospital. Ahí tú te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. El obedecer las instrucciones de Dios y seguirlas en el orden que Él nos ha dado, es decir, seguirlas al pie de la letra, justo como Jehová lo ha puesto en las Escrituras, nos conducirá a estar en su presencia. Cuando logramos ser obedientes y entrar a su presencia, estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En la semana, el lunes, yo estudiaba Moisés, Éxodo 40, y es el último capítulo del Éxodo, y ahí concluye, y ahí fue por fin cuando dije, wow, Señor, me has mostrado, porque yo había leído Éxodo, y dije, bueno, ¿yo para qué quiero saber de cuántos codos de longitud tenían las varas, la altura del tabernáculo, los materiales con que se construyó el tabernáculo? Pues como que para qué, ¿no? Pero dije, wow. Dice, Moisés levanta el tabernáculo siguiendo las instrucciones exactas y precisas tal como había ordenado Yahweh a Moisés. En los capítulos del 35 al 39 podemos ver claramente el proceso de la elaboración de los elementos necesarios para la construcción del tabernáculo. En el capítulo 35 vemos que primero pide una ofrenda conforme a su corazón de cada persona. El que tenía mucho, pues daba mucho. El que tenía poco, pues daba poco, pero no importaba. Y todos daban conforme a su corazón. Y llega un momento en el que dice Moisés, no, aguanten, ya hasta nos pasamos, ya no necesitamos. Y ofrendaron todo. En los subsiguientes capítulos, 36, 37, 38 y 39, vemos cómo Dios prepara a las personas, Dios escoge a las personas aptas para la elaboración de cada una de las materiales. Y le da a Moisés la instrucción precisa de cómo armarlo. El tabernáculo temporal tiene 100 codos de norte a sur y de regreso también. Y luego, a lo ancho, tiene 50 codos. Esto forma una cruz. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, todo apunta a Jesús. Ese tabernáculo que podían ver en ese entonces, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ese tabernáculo somos nosotros. Aquí mora el Espíritu de Dios. Dios está con nosotros. Algo bien interesante en el capítulo 40. En este capítulo está escrito 7 veces la siguiente frase, tal como había ordenado Yahweh a Moisés. Lo subrayé porque dije 7 veces dice lo mismo. Como les había comentado en otras ocasiones, los judíos, los hebreos, cuando dicen 2 veces algo es que es importante, 3 veces es mega importante, pero dije 7.
7 es el número de la perfección, es el número de Dios. Y eso nos muestra lo importante que era seguir las instrucciones tal como Dios lo había ordenado a Moisés. Aquí vemos la concordancia que tiene con lo que leí de Juan 14. Es obedecer, seguir tal como Dios te dice. Si Dios te dice, espérate, te esperas. Si Dios te dice, todavía no es el momento de que hagas esto, lo esperas. Y Dios te va a mostrar cuándo. Eso va a trabajar con nuestra paciencia y esperaremos el momento preciso que Dios tiene para que nosotros podamos hacer las cosas. Moisés, al tener una íntima relación con Dios, pudo entender la importancia de seguir al pie de la letra la construcción del tabernáculo temporal. No lo vamos a estudiar todo porque sí está más largo, pero si tienen la oportunidad de leer Éxodo, ahí dice cómo se va armando todo, uno por uno, todos los elementos y para qué funcionan. Por eso es que es importante estudiarlos. Las primeras veces no le entendemos. Luego, cuando ves las genealogías, dije, pues yo para qué quiero saber tanto nombre, ¿no? Parece que están pasando lista. Pero también tiene un propósito y tiene una razón de ser, y es importante leerlo. Dice, la obediencia a Dios tiene que ser por amor, y solamente podemos amar a Dios cuando lo vamos conociendo por medio de la oración y el estudio de su palabra. No nada más leer, sino estudiar, meditar y poner en práctica, conociendo sus atributos y reconociéndole como el Todopoderoso. Ahora, en Éxodo 40:34, la palabra de Dios dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Esto sucedió justo cuando Moisés terminó de levantar el tabernáculo. El resultado de la obediencia fue que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Digamos como que la cereza en el pastel. Eso llevó al pueblo de Israel a obedecer la voluntad de Dios. Si la nube no se movía, el pueblo permanecía en ese lugar. Pero cuando la nube se movía, el pueblo entero se dirigía hacia donde la nube los llevara sin cuestionar nada. Éxodo 40:38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas las jornadas. Podemos concluir que la obediencia de Moisés llevó a que todo el pueblo de Israel obedeciera a Jehová y se sometiera a su autoridad. El resultado de obedecer y seguir las instrucciones de Dios es que podemos contar con su bendición en todos los aspectos de nuestra vida y estar en su presencia de día y de noche, así como la nube y el fuego que guiaban y protegían al pueblo de Israel. Ellos estaban en el desierto, entonces había una nube que los protegía del sol. Durante 40 años que estuvieron en el desierto, la ropa no se les desgastó ni los zapatos. Tenían sed, les daba agua. Se cansaron del maná, pues el Señor les dio codornices. O sea, les dio todo lo que necesitaban. En la noche, pues hace frío en el desierto, pues ahí está una llama. Entonces, pero todo esto, lo interesante de esto es que la obediencia de uno, de Moisés, fue lo que trajo bendición a todos. Aquí también podemos ver nuevamente a Jesús por la muerte de uno, por el sacrificio de uno, por la obediencia de uno, es que podemos gozar de la presencia de Dios, todos los que creemos en él. Esta fue la introducción, muchachos. Ahora sí, vamos a nuestro pasaje. Cristo mostró total y absoluta obediencia a su Padre al obedecer hasta la muerte. La obediencia también conlleva un sacrificio que puede ser dejar un trabajo, cambiar de ciudad, alejarte de tus seres queridos, incluso dar la vida por Cristo. Cuando tú eres obediente a las cosas del Señor, tienes que dejar cosas. Por ejemplo, los que nos dedicamos a este ministerio, desde hace más de 10 años, yo antes de ser creyente, pues el domingo era el del fútbol, ¿no? Y como me gustan mucho los deportes, pues era levantarse tarde para empezar. Y pues te ponías a ver el partido de la América, el partido de los aceleros, la Fórmula 1, todo eso, y ese era tu domingo, ¿no? Y pues desde ese entonces que comienzo a caminar con el Señor los domingos, antes era pararse a las 6 de la mañana, alistar a los niños, ir a la iglesia, barrer, limpiar las bancas, acomodarlas y servir. Y llevo más de 10 años levantándome temprano todos los domingos. No es que el domingo yo llego aquí y ya por arte de magia está este mensaje. Cada mensaje me lleva de 10, 15, 20 horas de estudio. O
sea, y en vez de estar haciendo otra cosa, haces ese sacrificio por amor, que con el tiempo ya no lo ves como un sacrificio, sino lo haces con gusto. Es un gusto y un placer para mí compartir, cantar, adorar, aconsejar, hacer más cosas. Entonces, ese es el sacrificio al que se refiere. Nada más que hay sacrificios más extremos y Jesús es el que nos puso, dar la vida. Sin embargo, a lo largo de la historia de la iglesia, muchos han dado su vida en obediencia. Dice, a lo largo de la historia de la iglesia podemos encontrar muchas historias de personas que sacrificaron todo por el evangelio, siendo obedientes al llamado de Dios para sus vidas. En los primeros años de la iglesia, los cristianos eran perseguidos y asesinados cruelmente. Eran colgados, decapitados, crucificados, incluso eran usados como antorchas en Roma durante el reinado de Nerón. En esa cacería de cristianos que hizo Nerón, los amarraba en postes, les ponía brea y los prendía. Entonces, ese sacrificio está complicado. Durante la Reforma Protestante y el descubrimiento de América, muchos creyentes dejaron a sus familias por venir a predicar el Evangelio. Otros tantos llegaron a las colonias de Norteamérica con sus familias, siguiendo el llamado misionero. En la actualidad, hay muchos creyentes que siguen este llamado de ir al campo misionero, arriesgaron su vida y las de sus familias. Aquí les voy a contar una historia de un himno que es muy conocido en el mundo evangélico. Está fuerte la historia, pero bueno. Dice, como consecuencia de un avivamiento en Gales, en 1841, llegaron algunos misioneros a Meghalaya, disculpen mi hindi, ahora el estado de Assam, en el noroeste de la India. A esta zona también llegó un grupo de misioneros bautistas estadounidenses. Esta región era extremadamente peligrosa para predicar el evangelio, ya que decenas de misioneros fueron asesinados. Gracias al trabajo de evangelización se convirtió Noxen y su familia, que era un habitante de ahí, pertenecientes a la tribu Garo. Este hombre había aprendido lo básico del evangelio. Lo básico del evangelio es seguir a Cristo y alejarse del pecado. Al enterarse de esto, el jefe de la tribu se enojó con Noxen y le dijo, si no renuncias a tu fe, tus hijos serán ejecutados. A esto respondió él, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás. Noxen se dijo esto porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, volver a vivir en pecado y sin Jesús. Entonces el jefe ordenó matar a sus hijos del creyente y le volvió a decir que si cambia su actitud, que si no cambiaba su actitud, ahora su esposa moriría. Y la respuesta de él fue la misma. Aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré, no vuelvo atrás. Así que mataron a su esposa. Al escuchar esto, el jefe se enfureció más y le dijo, si no renuncias públicamente a tu fe, te voy a ejecutar. Tocado por el Espíritu Santo, respondió, he decidido seguir a Cristo, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Este es el ejemplo supremo de la humildad de Cristo sin egoísmo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo siendo Dios decidió por obediencia el unirse al plan perfecto de redención y por amor a nosotros no aferrarse a su condición de Dios. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se vació a sí mismo para convertirse en hombre. Fue un acto voluntario de renuncia y no implica que se quitara su divinidad o que intercambiara la deidad por la humanidad. Cristo no solo fue Dios en el cuerpo humano, sino que tomó todos los atributos esenciales de la humanidad y se sometió en obediencia a la voluntad del Padre. Y ahora al que nos toca. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún más allá de la persecución, Jesús fue al extremo más bajo de la humillación al morir como un delincuente en obediencia al plan perfecto de Dios Padre. Otra humillación adicional fue que no murió por el método convencional, sino que fue por medio de la crucifixión. En ese entonces era la muerte más desgarradora y degradante jamás inventada.
les dejo 2 preguntas para meditar. ¿Eres feliz como has llevado tu vida sin el Señor? Eso es para que lo piense cada quien. Yo los invito a que con Jesús es mejor. Y ahora otra pregunta, ¿valdrá la pena seguir a Cristo? Ya les leí varios, y les podría contar muchas historias. Vivir en desobediencia te hace esclavo del pecado y te lleva a una vida de sufrimiento y destrucción. Y al final irás al lago de fuego en donde solo existe el lloro y crujir de dientes. La obediencia es, como conclusión, la obediencia te da bendición, salvación y vida eterna. Y el himno que se hizo fue este: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque esté solo, yo aún le sigo, aunque esté solo, aún le sigo, aunque esté solo, aún le sigo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y así es como la obediencia nos puede llevar a la salvación y vida eterna, y en otro momento predicaremos acerca de la desobediencia. Vamos a cerrar nuestros ojos para concluir. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, por este tiempo de adoración que hemos tenido en tu presencia, Señor. Te pido, si alguno de los que están aquí presentes no ha abierto su corazón a ti y ha decidido recibirte, Señor, ahora es cuando. No necesitamos ni pasar adelante, ni de ningún ritual, ni nada así extraordinario. Lo único que tenemos que hacer es decidir seguirte a ti, Señor. Si tú has decidido seguir a Cristo, confiesa que eres pecador, arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo en tu corazón como el único Rey y Salvador. Vuélvete esclavo del Señor, porque la promesa es vida eterna en Cristo Jesús. Y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, vivamos para Cristo en obediencia y encontremos el reino de los cielos. Padre eterno, te pido por la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor, y de las personas que escucharán posteriormente este mensaje. Te pido que bendiga sus trabajos, bendice sus familias, que nunca falte el aceite y la harina en sus mesas, pero sobre todo que puedan ser obedientes a ti, Señor. Destapa sus oídos, quita las escamas de sus ojos, Padre, para que puedan escuchar tu mensaje, para que puedan ver tu gloria y tu poder en sus vidas. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Thank you.